el 410 de la Avenida Arequipa, el local de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, un museo fantástico que usted no puede dejar de conocer. Y estamos aquí con Lucho Quequesana, con quien hemos hablado de sus inicios en la música. Después de unos años de temor frente a los instrumentos musicales, él comienza en Huancayo con la música popular del Perú. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tocar esa música tocabas rock? Si hubieras comenzado con el rock. ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que igual hubiese sido músico. ¿Sí? Sí. Creo que en general la música... te digo porque tal vez para mí la música fue un punto de encuentro conmigo mismo, ¿no? O sea, fue en un momento de mi vida. No sé, mira, fíjate, no sé qué hubiese pasado si esto hubiese pasado a los 15 o a los 20. Creo que a los 11 fue un momento de mi vida en donde yo sentí que podía sentirme cómodo respecto a algo y en un espacio muy libre, ¿no? Entonces la música creo que me dio eso. Ahora, claro, los instrumentos peruanos tienen una particularidad que te enamoran y que te encantan, pues, ¿no? Pero si hubiese agarrado una guitarra eléctrica, creo que tal vez hubiese pasado lo mismo. Creo que la música es algo a mí que me genera estabilidad. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Esa es la pregunta imposible. Porque tocas 25 instrumentos ahora, ¿no? Ahí dicen. Pero instrumento favorito no tengo. No tengo ni instrumento favorito, ni película favorita, ni libro favorito, ni autor favorito. A mí me parece que creo que el buscar algo favorito me haría perder mucho. ¿Prefieres Sí. O sea, lo universal? Es que ¿sabes qué pasa? Que este acercamiento lúdico que tuve a los instrumentos hace que yo los vea como juguetes. Ajá. Y yo hasta ahora, te lo juro, hasta ahora yo veo un instrumento nuevo que nunca he tocado. ¿Cuánto tiempo te toma aprender a tocar un instrumento? Depende. El último instrumento... No, a veces va a sonar ya demasiado pretencioso, pero... Pero dilo, hombre. el último instrumento que aprendí a tocar fue el arpa. El arpa. Un instrumento que nunca había tocado. Y fue un reto para el programa que tengo, ¿no? Sí. Y pero digamos, la idea del programa era aprenderlo a tocar en 4 días. ¿Ya? Entonces me encerré con el arpa y ahí grabé un tema ahí que compuse, ¿no? ¿Lo hiciste en 4 días o menos? No, en 4, no sé. En 4 días. Sí. Pero eso es porque ya había tocado otros instrumentos de cuerda, ¿no? Ajá. Cuando tú empiezas de la nada, de pronto te puede tomar Es como más. hablar idiomas. O sea, si sabes un idioma, digamos, de la raza, digamos, de la rama del latín, es más fácil. Lo que pasa es que si tú te acercas al idioma diciendo, ok, esto tiene raíz latina y no sé qué, y se mezcla con no sé cuándo. No, claro. Ya, igual con los instrumentos. Si tú dices, pucha, la técnica de no sé qué. No, yo veo un instrumento, para mí es un juguete, y me pica las manos por tocarlo y me acerco al instrumento con la completa honestidad de decirle, mira, ¿sabes qué? No sé nada, Ajá. no sé cómo suenas ni cómo se toca, pero vamos a conversar, ¿no? Entonces, plin. Yo quiero contar una infidencia, no quiero que lo tomes a mal. Dale. Y es que yo pedí que tocaras aquí, pero tú no has querido tocar. Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que soy, digamos, si yo me puedo ubicar en la música, me siento más compositor Ajá. que performer, ¿ok? Entonces, mi propuesta musical es más estructurada a nivel de instrumentos, de banda, de orquestación. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿puedes traer un instrumento para que toques? No me siento yo. No sé si me explico. Totalmente. ¿No? Claro es como sí. si te dijesen de un lapicero y dices, oye, a ver, escribe una línea. Sí. ¿Mañas? No, tú escribes libros completos, ideas, obras que sí, digamos, los cientos de hojas se convierten en una sola. Ajá. Yo siento la música igual. Entonces, para mí, los temas son obras en sí mismas y no me siento tan performer, ¿no? Sonidos vivos. ¿Qué es Sonidos Vivos? ¿Cómo aparece en tu vida Sonidos Vivos? Como apareció todo en mi vida. De pura casualidad. De pura casualidad.
yo sí tenía esta idea de mezclar la música que a mí me gustaba, los instrumentos que a mí me gustaban con cosas de varias partes del mundo. Porque ¿qué había pasado? Después de Huancayo, en donde yo regreso a Lima y me enamoro de la música popular del Perú, obviamente, como cualquier adolescente o como cualquier chico joven, también empecé a escuchar rock, empecé a escuchar jazz, empecé a escuchar música todo, porque me convertí en un melómano, ¿ok? Lo que más me gustaba era el folclore en esa época, sí, pero era un melómano y discos devoraba y devoraba y devoraba y devoraba. Entonces, cuando yo ya componía, porque yo empecé a componer a los 13, 2 años después de regresar a Huancayo, cuando empecé a componer, de pronto ya sonaba a todo lo que yo escuchaba. No era de que, ok, ahora yo voy a fusionar, no sé qué. No, claro. no. Era algo natural. Era como yo, con mi papá es Huancayo, mi mamá bonoqueña, el ritmo, o sea, ¿me entiendes? Me gusta la pachamanca, pero también leche asada, ¿no? Entonces, de pronto empiezo a componer y, digamos, mi música ya sonaba a todo lo que yo escuchaba, pero con una raíz andina, que era, pues, mi libro Coquito, ¿no? Entonces, lo que yo sentía era lo siguiente. Yo siempre decía, estos colores, estos sonidos, estos ritmos que tenemos aquí, son tan bajas que es imposible que más gente no lo conozca. ¿Ya? Era una sensación que, mira, que yo la sentía en Huancayo, porque cuando yo descubro la música con la zampoña, yo estaba tan emocionado que yo decía, no puede ser que los otros no lo conozcan, que mis amigos de Lima no lo conozcan, ¿me entiendes? Entonces, esa necesidad me hacía pensar en que podía haber una posibilidad de que cualquier músico de cualquier parte del mundo podía sentir lo mismo que yo sentí en Huancayo a los 11 años, ¿no? Y ha sido así. Y ha sido así. Digamos, esa era mi hipótesis, ese era lo que yo postulaba, ¿no? Muy romántico, obviamente, ¿no? Ay, sí, que no sé qué, que la música, y el idioma universal, exacto. Claro, exacto. Yo decía, el idioma... Y ¿sabes qué? Después, yo cuando regresé a hacer sonidos vivos, que bueno, ahorita te voy a contar qué es, me costaba decir, pero lo decía. Y lo decía así, por más que suene un cliché y lo hayas escuchado 1000 veces, de verdad es el idioma universal. O sea, sí es verdad. ¿Qué pasó entonces? Tenía esta idea, músicos del mundo enamorándose de la música peruana, de la música que se hace en el Perú, y al mismo tiempo disfrutándola y compartiéndola. Ahora, ¿cómo se hace? Si no tengo un sol en el bolsillo, si no tengo absolutamente nada ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí apareció unas residencias de la UNESCO, que se llaman Residencias UNESCO Ashberg, en donde cada año buscan a un compositor entre todos los compositores del mundo y escogen a uno solo para que realizar el proyecto. Entonces yo me entero de esto y digo, a ver, uno en el mundo, ya, y en mi proyecto que es surrealismo, ¿no es cierto? Nada, vamos a hacerlo. Armé el proyecto y lo mandé. Después de meses me llega el mail y decía un squasher, o sea, yo decía, o sea, me iba de infarto. Entonces abro el mail y efectivamente me decía, señor Quesana, usted tiene felicitaciones, bla, 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 las flores correspondientes de los mails, pero me decían que solamente tenía 2 meses para hacerlo. En 2 meses tenía que hacer todo eso. En 2 meses tenía que hacer todo eso. Entonces, 2 meses tenía que salir a buscar músicos de todas partes del mundo, a enseñarles que aprendan y hacer un concierto de mis composiciones en base a ritmos peruanos, pero con músicos de todas partes del mundo, ¿no? Entonces yo decía, decir que no sería una tontería, es la oportunidad de mi vida, así que vamos a hacerlo. Así que salgo del Jorge Chávez sin tener la menor idea de quiénes iba a encontrar, cómo lo iba a hacer, porque no había pues una metodología para enseñarle el andó a un vietnamita. Y así es como finalmente llego a músicos de todas partes del mundo. Cuando finalmente me quedo con un grupo de 7 músicos, que era efectivamente un vietnamita, un turco, un chino, 2 canadienses, un venezolano y un colombiano. Entonces trabajé talleres con ellos para que aprendan. Al comienzo parecía una película de comedia, porque no entendíamos nada, pero lo aprendieron. Y en los 2 meses dimos el concierto. Y ese día el concierto yo no lo podía creer, o sea, era un mar de nervios. ¿Qué tal sonó? Sonó increíble. O sea, yo no podía creer que de pronto músicos asiáticos que nunca habían tocado ritmos
afroperuanos, por ejemplo, que para ellos era extraterrestre, de pronto empiecen a agarrar el ritmo y a agarrar el swing, que un turco empieza a tocar un landó y con sus instrumentos, ¿no? Entonces ese día, el día del concierto fueron las autoridades, pues de la UNESCO y todo, y ese día nos nombraron el mejor proyecto en la historia de la residencia UNESCO. Y ahí es donde empieza todo Impresionante. No, yo hasta ahora no lo puedo creer, pero como nada en mi vida. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ha conseguido es que haya quenas en Cirque du Soleil. Exacto. Entonces, de pronto, algo que yo nunca me imaginé tampoco era que este proyecto iba a continuar, porque en teoría terminaba mi residencia y yo debía regresar a Perú, pero ese mismo día nos empezaron a comprar conciertos. Entonces era como que empezó a crecer, a crecer, a crecer, los músicos empezaron a tocar mucho más, empezaron a aprender instrumentos peruanos y no solamente hemos girado mucho, sino que de pronto llega el Circo del Sol en donde quiere incluir instrumentos peruanos y ¿sabes qué es lo más bacán? Que la quena y el charango que se grabó en el disco oficial del Cirque du Soleil, que es el disco Totem, no lo grabé yo, sino lo grabó el vietnamita. Entonces, ¿sabes qué? Ahí, digamos, el proyecto... Es la coronación del proyecto. O sea, lo que yo postulaba estaba ahí. Tu hipótesis, Mi hipótesis estaba en el Circo del Sol, grabado por un vietnamita, ¿no? Entonces, yo no lo podía creer y no podía más de la emoción, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Lucho, la última, porque quiero regresar con las preguntas del público, que seguramente tiene muchas cosas que consultarte después de esta cantidad de información, después de esta cantidad de entusiasmo que se escucha en tus respuestas. Vamos a hacer una pausa brevísima aquí en Casa Tomada y regresamos.